para ponerla? Del Homo sapiens sapiens Sí, sería el hombre que sabe que piensa, ¿ya? ya. Es decir, ¿ya? No es lo mismo el humano que piensa al humano que sabe que está pensando. ¿Cuál es la diferencia? Karen, claro, la escribiste al revés, pero es lo mismo. Sí, Karen. Era- Que él tiene cognitiva y razón, raciocinio, perdón. Sí, sí, está muy y íntimamente relacionado con eso. ¿Qué es lo que Es permite que el hombre pensante, pienso yo, que piensa por lógica. Claro, de hecho, Y el otro eh, piensa porque, el hombre que ¿cómo sabe se que llama? está pensando, Claro, el otro ¿ya? lo hace como por inercia, ¿puede ser Diría que el o primero lo no? hace más por inercia. El hombre que, el Eso humano lo que digo yo, piensa, po. claro, El él es primero, más, el hombre pensante, lo hace por inercia claro, pero y el el humano otro que sabe que piensa está lo hace por relacionado, lógica. claro, lo que nos dice tanto usted, ¿cierto, Carolina, como Alexandra y Magdalena, si juntamos todo eso, lo diría de la siguiente forma. Precisamente el tener razón, ¿ya? Que es diferente de pensar, ¿ya? Nos permite tener una conciencia. Y es por eso que sabe que está pensando. Los niños, por ejemplo, si lo llevamos a nuestra... Claro, claro, si lo llevamos a nuestra inmediatez, nosotros no nacemos con conciencia. La conciencia se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. De hecho, es tan así que nuestra legislación chilena se supone que el mayor de 14 años puede ser imputado ante la ley, ¿ya? No tiene sentimiento, ¿Perdón, cómo? no tiene desentimiento, algo así. ¿Resentimiento? Algo así, ya me turbé. Es Discernimiento. discernimiento. Ah, discernimiento, sí, es, Sí, sí. Discernimiento, gracias por la, la aclaración. Las compañeras me salvaron ahí, ¿viste? Sí, hay pues que por supuesto. apoyarse. Sí, por supuesto, sí, de eso se trata. ¿Ya? Y para eso estamos aquí. Sí, pues, no, no tiene discernimiento antes de los 14 años. Y es por eso que es muy bien, Magdalena. Eh, es inimputable ante la ley. De hecho, los responsables de este menor de 14 años son los que están a cargo de él, pues, ¿ya? Y ahí pasa a los adultos responsables, la responsabilidad, porque ellos no disciernen, ¿ya? El chico reacciona nomás, po. Es el típico acción-reacción. De ahí es donde vienen las mañas, de ahí es donde vienen los enojos, de ahí es donde vienen los llantos, porque ellos quieren algo y te hacen la pataleta si no lo logran, po. ¿En qué sentido, Magdalena? Eh, es que ahí es donde tenemos que hacer la diferencia, Alexandra, porque sí piensan, pero no razonan, ¿ya? Esa es la gran diferencia. ¿M? El humano, al igual que los otros seres animales, piensan. El animal piensa, ¿ya? Y es por eso que se le puede entrenar, sobre todo a las que son mucho más animales domésticos. Eh, y por qué? Porque sí, por supuesto. Sí, sí, desarrollan sus sentidos, ¿ya? Y de hecho, eso es lo que yo quería hacer y lo voy a hacer para la próxima clase. No, no sé si lo vamos a alcanzar a terminar, pero en las próximas clases, después de que veamos estas teorías de personalidad, vamos a ver eso de los sentidos, ¿ya? Porque, primero, una cosa bastante entretenida que tengo es un juego prácticamente. Juego con ustedes. Eh, pero no se preocupen, ustedes se van a entretener. Y nuestro mundo, ¿cierto? La idea que nosotros nos formamos de nuestro mundo tiene que ver y está en estrecha relación con nuestros sentidos, po. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olfateamos, lo que degustamos, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro? Cuando hablamos de sentidos básicos, porque hay otros que son más complejos. Dijo sentido, ¿Sentimos? sentimos. Sí, pero Sentí- sentimos a través de qué? Sensación, sentimiento, Del tacto, po. El tacto. Eso, Práctica. claro, tocar, po. Tocar, oler, ver, olfatear y degustar.
cinco sentidos básicos, ¿cierto? Exactamente, exactamente, en inglés. ¿Ya? Em, Profe, ¿y el Homo sapiens sapiens es el hombre que piensa y hace o crea? ¿O ¿Quién? estoy mal ¿El Homo en eso? sapiens sapiens? No, pues el Homo sapiens feurus. No, es Feurus. que ahí quiero hacer la distinción, ahí quiero hacer la distinción, porque el Homo sapiens ferus hace referencia al humano que piensa como un animal, ¿ya? Yo les voy a mostrar casos Claro, extremos acá, ¿ya? Que se han documentado a lo largo de la historia, pero siguen siendo humanos, po. Son humanos. Lo que pasa es que no se llegan a transformar o no llegan a evolucionar a ser personas, ¿ya? Ser humano A eso se no refiere significa a ser persona. se puede referir a las personas que tienen trastornos psicológicos, Sí, pues como tiene que ver con, sí, tiene pedófilo, que todo ver ese con, tipo. sí, tiene que ver netamente con algo psicológico, ¿ya? ¿Por Mm. qué? Pues porque lamentablemente la experiencia de vida que han tenido esas personas las han llevado a ser criadas e igual que un animal, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, y voy a volver a la presentación, en este caso, por ejemplo, tenemos documentado, ¿ya?, el caso de Amala y Kamala, dos hermanas que fueron encontradas, ¿cierto?, en la selva y que ellas habían estado siendo criadas como animales en la selva y que actuaban como animales. O sea, las fotos que ustedes ven ahí son los registros que de cierta manera pueden acreditar que actuaban como animales. Ellos cuando dormían o descansaban lo hacían en la intemperie, ¿cierto? En el suelo como los animales. Cuando comían, ellos comían así como ustedes lo están viendo, ¿cierto? Igual que un perrito o un gatito, ¿cierto? Cuando se les sirve el plato. Y cómo caminaban a diferencia, ¿cierto? También ahí se nota. eh, Cuadrúpedos, no en sus dos extremidades. Profe, ¿Sí? Aquí en, entonces, no sé si sea muy tonto lo que voy a decir, pero es cuando es como las personas que son bipolares, ¿o no? No, no. La bipolaridad tiene que ver con con otro ámbito, tiene que ver con un ámbito en el cual, siendo humanos, ¿ya? Siendo humanos y siendo personas, ¿ya? Porque hay un raciocinio, su cabeza funciona de otra forma, ¿ya? Su ser funciona de otra forma. Su forma de ser es distinta, ¿ya? Que en un momento puede ser de una forma determinada y al segundo siguiente puede ser algo completamente diferente, incluso hasta opuesto. ¿Mm? Puede ser el ejemplo de Tarzán, que no sé si es real o ficticio. De hecho, la historia de Tarzán, la historia de... ¿cómo se llama este, el del libro de la selva? Mowgli. Mowgli. Mowgli, muy bien. Están inspiradas precisamente en estas historias, ¿no? Están inspiradas en esto. Porque ellos fueron criados con animales, Amal y Kamala, estas dos hermanas. Este niño, ya, que es ruso, que es otro caso documentado, Iván Michukov, él se crió con perros en la calle. De hecho, como diría César Millán, y un poquito haciendo algo gracioso de esto, como diría César Millán, cierto que el entrenador de perritos, él era el líder de la manada prácticamente, ¿ya? Porque él vivía con los perros en la calle. Tenemos este otro caso en México, ¿cierto? De la famosa Oxana Malaya, ¿ya? Que sus padres, al ser alcohólicos y no saber cómo manejar también eh, parte del diagnóstico que tenía esta niña, no hallaron mejor forma que dejarla durmiendo con los animales y criarla con los animales, ¿ya? En este caso con sus mascotas, que eran los perros también. Un caso en el cual ustedes mismos pueden buscar de Marina Chapman, esta ciudadana inglesa, si no me equivoco, pero que tiene origen en Colombia, ¿ya? Marina Chapman, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, ella se crió con los monos capuchinos, ¿ya? Y lo que nosotros sabemos de ella, que sigue viva por si acaso, ella es una persona que sigue estando viva al día de hoy, en el año 2023. Ustedes pueden buscar ahí en internet, anoten el nombre si les interesa saber sobre eso. Eh, Ella se crió con los monos capuchinos, es una historia bastante complicada. eh,
se crió con los animales, cuando la rescatan y la ponen al servicio de la prostitución, ¿cierto? Porque la persona que la rescató se aprovecha de eso, después llega otro sujeto y la rescata, de hecho se casa con ella, ¿ya? Y uno de las hijas, ¿cierto? Que ella tuvo, le ayuda a escribir un libro y ahí cuenta su historia. ¿Mm? Este otro niño, ¿cierto? John Sebunya, este niño, si no me equivoco, era sudafricano, sé que pertenece sí o sí al continente africano, pero no recuerdo muy bien cuál es su nacionalidad, si es camaronés, si es de Sudáfrica, ya, o de otro país de África, pero él, de lo que me acuerdo, ¿ya? Y ustedes me pueden ahí decir si es verdad o no con los que busquen la información, él se escapa de su casa porque el papá mata a la mamá. Ya entonces él para sobrevivir se escapa de la casa y se va a la selva, se va afuera y se cría también con los monos, ya se cría también con los primates, de los que se 3 años. encuentran. Ah, mire, ahí ustedes están sacando la información, ¿ven? Sí, estoy googleándolo. Excelente, así me gusta que sea, ¿ya? Que vayan al tiro identificando y que me vayan pillando al tiro si es mentira o no. Y como ustedes ven, ¿cierto? La fotografía de abajo es como lo encuentran, ¿ya? Así lo encuentran a él. Y creo que, por favor desmiéntanme ahí, se dedicó o está hoy día dedicándose a la música, ¿ya? A la música. Creo que por ahí participa de alguna orquesta, no sé, no estoy muy seguro porque también ha tenido la rehabilitación. O sea, ustedes lo ven ahí con la señorita, ¿cierto? Con esta niña al lado. Ahí ya estaba rescatado, ahí ya era parte del grupo también, ¿cierto? De la música. ¿Ya? Entonces ahí Profe, usted, Que sí, se arranca a los 2 años. mm, sí, Profe, una consulta. por favor. Esta chica que tiene en la imagen 10, ¿por qué ella no Eh, tiene más fotos? no Oxana Malaya, creo tengo que idea. es. Oxana Malaya, sí, de hecho creo que lo estoy mostrando ahora. Aquí la tengo también. ¿Ya? Claro, ahí está. No sabría decirle, ¿ya? Y Em, tiene más en Google, tiene, pero eso no. No, no, yo le estoy preguntando que por qué no puso más. ¿Acaso ella ya no está viva? ¿Una cosa así? no, porque No, en hay unas que son definitiva, fuertes, una para mí imagen. una sola imagen basta, o sea, no me No, dediqué es que a hacer como una pensé que exactitud. en las otras, Ujú. pensé que en las otras tenía como una evolución de ellos, porque en la del chico que mostró al final salen como distintas imágenes y sale como hasta Claro, ahora al parecer. sí. No, de hecho, Pensé que era como eso sí. y No, pensé que la chica ya no está. no, pero si ustedes leen la historia de Oxana Malaya, ella sí tuvo una rehabilitación, o sea, no llegó a comunicarse tan bien, ¿ya? Pero sí llegó a ser asistente, creo que en la ayuda en la clínica en la que ella estaba, ¿ya? Ayudaba a los pacientes también, los acompañaba, ya se relacionaba con los demás. Sí tuvo una rehabilitación, ¿ya? Pero desconozco los detalles, ¿ya? Los desconozco. Lo que sí la rescato, y por eso es que muestro la historia, porque aquí yo les estoy mostrando los casos extremos, ¿cierto? De llegar a ser un Homo sapiens, es decir, un humano que piensa como animal. Simplemente esa es la idea de esto. Y bueno, Claro. en Chile tampoco falta el caso, ¿ya? De hecho, yo siempre me acuerdo de esta persona, ¿cierto? Que es Corina Lemunao. Y en la universidad me bajaron un punto, me bajaron un punto, no me saqué el 7, yo me saqué un 6 en el trabajo, en la presentación, porque cometí un error. Se supone que yo en ese minuto era un estudiante universitario, ¿cierto? Alguien que de cierta manera se dedica a hacer una investigación académica. Y yo cuando hago referencia a su persona, la nombré como el seudónimo que tenía en ese minuto. ¿Alguien lo buscó? Que ese seudónimo se lo dieron los medios de comunicación aquí en Chile. ¿A quién, a quién, profe? A Perdón, Corina, es que estaba metida con la historia yo. a Corina Dígame, ¿soy Lemunao. gallina? Muy bien, Oscar, sí. Entonces yo allí todo haciendo mi presentación, ¿cierto? De estos casos, de las personalidades extremas, de los humanos que piensan como animales.
porque son criados con los animales, y hablo de la famosa casa chilena, ¿cierto?, de la mujer gallina. Y ya hablo y me explayo y todo el cuento. Y la profe, después que termina la presentación, me dice, excelente presentación, solo te caíste en una cosa, pero muy ínfima, pero que lamentablemente por pertenecer a este mundo, ¿cierto?, académico, es un error que no se te puede perdonar. ¿Ya? Y yo pregunto, ¿cuál es? Lo que pasa es que cuando tú haces referencia a esta persona, tú tienes que hacerlo como corresponde, ¿cierto? Con el nombre de la persona, no con el seudónimo que ponen los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, lamentablemente, eh, tergiversan la información. ¿Mm? Y en este sentido, al hablar de la mujer gallina, lo que tú estás haciendo es, si bien no es tu intención, eh, es una especie de denostar, No está. ¿ya? Exactamente, de opacar la figura de esa persona, ¿ya? Entonces, ahí me dijo, ese fue el error gravísimo que cometí. En vez de haber dicho Corina Lemunao, ¿ya? Y después, porque podrías haberlo dicho, el caso de la famosa Corina Lemunao, ¿cierto? La chilena, que los medios le ponen como seudónimo la mujer gallina, no te hubiese pasado ningún problema, porque tú aclaras, ¿cierto? Había otro caso de aquí de la región de unos hermanos. Sí, sí, hay hartos, sí hay hartos. Sí, aquí en la región de O'Higgins, no recuerdo bien el nombre, sí, para no. Ya. Pero es cosa Pero de salió en las ponerse a buscar, noticias. es cosa de ponerse a buscar como lo están haciendo, sí. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo, ¿cierto?, estos casos, que son casos extremos, ¿ya? Y la personalidad de ellos se configura de esa forma. Lo que ellos son es gracias a ellos, ¿ya? Porque son criados de esa forma. Profe, ¿Sí? estoy revisando la biografía de Oksana Malaya Ujú. y ella tuvo su rehabilitación y dice que ayuda a cuidar las vacas en la granja de la clínica. ¿Ven? Sí, sí, algo yo tenía, pero no tenía toda la información. No eran sus pacientes, sino que eran los animales que estaban ahí, en la clínica. Sí, sí, pues ven, hay una rehabilitación, ¿ya? Amal y Kamala, que fue el primer caso que vimos, ellos lamentablemente, si bien estuvieron ahí, sacaron esas imágenes porque las trataron de rescatar, no se pudo rescatar, ya no se pudieron rescatar. Ellos ya eran de esa forma. Ahora, em, si pasamos a otro ámbito, ¿cierto? Ya deberíamos tener claro que nuestra personalidad depende, ¿cierto?, de nuestra crianza, ¿ya? Y aquí llegamos a otro punto. ¿Ustedes han escuchado hablar del temperamento y del carácter? ¿Alguno de ustedes ha ocupado esas palabras como por ejemplo, uy, que tiene el temperamento fuerte esta persona? Uy, el carácter complicado que tiene este otro sujeto. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han utilizado? Sí, profe, yo a mis hijos de repente digo, oye, el carácter que tienen. Exactamente. ¿Ya? Eso, ya, esos conceptos vienen de un psicólogo, creo que es inglés, no estoy muy seguro, que se llama Gordon Allport. ¿Ya? Si ustedes se fijan, alcanzan a ver el párrafo. Sí, profe. Ya. En las últimas dos líneas, dice, Allport señala que la personalidad es la organización dinámica dentro de un individuo, ¿cierto?, de aquellos sistemas. Ya, Gordon Allport es este psicólogo que reúne para poder definir la personalidad de alguien, del por qué somos así, ¿ya? Eh, definiciones de muchos otros psicólogos y reúne todas las características comunes que tenían esas definiciones y llega a esta conclusión. Está en el texto y también les pongo este mapa conceptual ahí para que lo puedan entender de mejor forma si hay alguien que lo necesita, ¿cierto?, de una manera mucho más visual, ¿ya? Em, en donde la personalidad de alguien va a estar compuesta tanto por el temperamento como por el carácter. Ven que
yo creo que muchos de ustedes han tenido la experiencia de que les heredamos o heredamos enfermedades de nuestros padres o le heredamos enfermedades a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? En mi caso yo tengo que tener bastante cuidado, ¿ya? Porque yo puedo hablar desde mí, porque mi madre tiene diabetes, es insulina dependiente, eh, tuvo cáncer, de hecho todavía está ahí con eso. Y yo tengo que tener cuidado, tengo que tener precauciones porque en algún momento, por herencia, se me podría activar la diabetes, ¿ya? Exactamente, Karen, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con la genética? Mucho que ver, porque la genética, ¿ya? Cuando hablamos de genética en la personalidad de alguien, estamos haciendo referencia al temperamento. En el temperamento son las cosas que vienen por nuestra genética. Dicho de otro modo, si los padres de un sujeto, de una persona, son alcohólicos, es altamente probable, ojo, probable que este sujeto sea alcohólico o tenga una tendencia al alcoholismo, ¿ya? Es altamente probable. ¿Por qué? Porque en su composición biológica, ¿cierto? Viene esa predisposición, ¿ya? A diferencia del carácter, que el carácter es algo que nosotros vamos adquiriendo a medida que nos vamos desarrollando, ¿ya? Porque tiene que ver con nuestros hábitos de comportamiento. ¿Y cómo se los puedo demostrar? Ya estamos en la hora, pero voy a terminar la idea, ¿ya? Y con eso terminamos. Eh, yo tengo que tener harto cuidado, en mi caso personal, ¿ya? Porque mi madre es insulina dependiente, ¿cierto? Yo puedo heredar, ¿ya? La diabetes, pero ¿de qué va a depender de si se me activa o no se me activa? Puede ser por mis hábitos de alimentación. En este sentido, si hacemos referencia al carácter, nuestros hábitos de comportamiento. Si como mucha comida chatarra, muchas comidas que tienen que ver con altos índices de azúcar, ¿ya? Y bla, 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 todo lo demás. Tiene que ver con mi hábito, con lo que yo hago diariamente, ¿ya? Y ahí se diferencia el carácter y el temperamento, ¿ya? El temperamento es difícilmente modificable porque viene por herencia y ya está en nosotros. Pero el carácter lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Se entiende esta diferencia de la personalidad? Y es por eso que nosotros somos así. Y profe, Vale, Entendí, profe. vale. Y bueno, ya para ir cerrando, esto es lo que vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? Estas fotografías de estos sujetos que ustedes ven aquí, ¿ya? De estos tres solamente vamos a ver dos, que son los dos primeros de arriba. Este viejito de lentes que ustedes ven, ¿cierto? Canosito, con barbita, ¿ya? Casi peladito. Él es el famoso psicólogo, padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, ¿ya? Para los que les gustan las canciones por ejemplo, Arjona, él habla en una de sus canciones de Freud, ¿ya? Cuando dice ayúdame Freud, ¿ya? Por ahí, parte de sus letras. Este psicólogo, ¿ya? Creo que es austriaco, no recuerdo bien. Y el otro, el que está al ladito, ¿cierto? Que es de pelito más largo. Él es el famoso psicólogo Erik Erikson, Sí, ¿ya? pues. Y ahí vamos a ver las teorías de ellos dos. El de abajo es el psicólogo el que sale con una boina, ¿cierto? Con las manos en los bolsillos. Él es el famoso psicólogo Jean Piaget, ¿ya? Y si hay alguno que se pregunta quién es, bueno, es otro psicólogo que tiene mucho aporte también para poder entender por qué somos lo que somos. Y creo que aquí en Rancagua hay un colegio que tiene ese nombre, que creo que queda por allá por el sector más o menos de Baquedano, ¿ya? Sí, para acá. Yo vivo en ese sector. Exactamente, ahí hay un colegio que tiene el nombre de este psicólogo, ¿cierto? El colegio Jean Sí, Piaget. ¿Ya? bien bello. De aquí viene, ya por si acaso. Ya, a ver, pero lamentablemente no lo vamos a ver, ¿ya? Porque corto el tiempo. De hecho,
lamentablemente, pucha, reducir la teoría al trabajo de toda una vida de estos sujetos en 90 minutos o en 60 minutos, igual llega a ser como hasta casi grotesco, llega a ser hasta casi un insulto, ¿ya? Porque la obra de todo lo que hace una persona, reducirla en tan poco tiempo es imposible, es imposible, ¿ya? Y eso, lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, no les quiero quitar más tiempo, quiero que se vayan a descansar también, ¿ya? Ah, muchas gracias, Alexandra. Piaget vio la sí, sí, teoría cognitiva. Y en ese sentido nos explica cómo es que nosotros nos relacionamos con los demás, porque él habla de diferentes estadios, ya, o etapas, ¿ya? Y él habla de 4 etapas que vivimos los seres humanos. Pero mira, voy a hacer una mención, pero bien superficial, cuando terminemos de ver las otras dos, ¿ya? Que ahí también, y ahí va a ser decisión de ustedes que quieran averiguar. Por lo menos ya entrego los nombres, ahora van a ser decisión de ustedes si quieren profundizar un poquito más. Gracias, gracias ya a todos ustedes. Buenas noches a todos. Magdalena, que escribe ahí. Gracias, profe. Ya, Buenas y noches. espero, sí, Buenas por noches a favor, todos. Gracias, profesor. igualmente, Buenas que noches. estén súper Buenas bien, noches, compañeros. ya, Buenas y noches, descansen. profe. Y nos vemos el Buenas lunes. noches. Ay, Chao, chao. y otra cosa, no estamos viendo las preguntas al final de la clase. El lunes feriado, profe. Ah, de veras, ya entonces el miércoles. Recuérdenme entonces en la próxima clase ver la pregunta, ya, el documento, las preguntas tipos que ustedes van a tener en la prueba, ya, que no se les olvide, ya, por Ya, favor, profe. ya. Muchas gracias. Ya, gracias. Buenas noches. Chao, chao, que estén bien. Karen, me refiero a que ustedes van a, para poder acreditar, ¿cierto?, que pasan de la enseñanza media, tienen que dar una prueba, la prueba de filosofía, ¿ya? Yo les voy a mostrar unas preguntas tipos que les podrían salir ahí, ¿ya?, en esa prueba, ¿ya?, en esa evaluación, para que vayan más confiados, para que sepan más o menos cómo van a ser Buena, las profe. preguntas, ¿ya? Cómo van a ser las preguntas. No, si eso no es mío, el ministerio. Ustedes van a ver un documento del ministerio, ¿ya? Incluso que ustedes mismos Ya. puedan revisar, ¿ya? Eso, Magdalena, no sé si querías decir algo ahí en el chat. No, no se preocupen, ¿ya? Nos estamos viendo ya en la próxima clase. Ah, ya, no hay problema, ya, que estén súper bien. Chao, chao. Bueno, Saludos, profe. chao, chao, Alejandra. Chao, profe, gracias, buenas Chao, chao, noches, que Cristina. descanse. Igualmente, que estén súper bien. Ya para cerrar esta clase. Que estén súper bien. Descansen.